veniste, humilde veniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Queridos peregrinos, bienvenidos en este primer sábado del mes de noviembre, un mes dedicado también a las almas. Vamos hoy a pedir mucho también por el sufragio de las almas del purgatorio en esta Eucaristía y pedimos por vuestras intenciones. Y ahora, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu templo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celeste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura del libro de Ezequiel, el ángel del Señor conduce al profeta a la entrada del templo para contemplar cómo el fluir de las aguas sana y da vida a todo lo que toca a su paso. El Salmo 45 nos cuenta cómo el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios y que el Altísimo consagra su morada. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, el apóstol nos narra que somos edificio y templo de Dios, y que Jesucristo es nuestro cimiento y el Espíritu Santo habita en nosotros. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba al levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y las hojas medicinales. Palabra de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la
consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Caridad y comprensión, aleluya, aleluya, y verdad en el amor, aleluya. Entusiasmo en la acción, aleluya, aleluya, alegría en la unión. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. En la entrega debe haber, aleluya, aleluya, alegría, gozo y paz, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí,
no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Los hermanos y hermanas en el Señor, celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral del Obispo de Roma. Esta fiesta se celebra en toda la Iglesia como muestra de unidad con el Papa. San Juan de Letrán es símbolo de la unidad de todas las iglesias del mundo con la Iglesia de Roma. En el año 313, Constantino concedió a los cristianos un edicto que les daba la libertad de practicar su religión. Y desde esos tiempos se edificó la iglesia del obispo de Roma, pasando a celebrarse esta fiesta en Roma en estos inicios. Pero después, en la segunda mitad del siglo XVI, esta fiesta pasa a ser celebrada en toda la Iglesia universal, en todas las iglesias del mundo. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a meditar sobre el templo. Sabemos que Dios puso su morada entre nosotros desde el Antiguo Testamento en el templo, inicialmente en la tienda del encuentro, después en el templo de Salomón. Y vemos en el Evangelio que Jesús expulsó los comerciantes del templo. ¿Cómo interpretar este gesto de Jesús? Los propios judíos le daban 2 interpretaciones distintas. Una de ellas la veían como una acción profética. Los profetas hablaban en nombre de Dios y veían en su autoridad la autoridad de Dios. Aquella misión que habían traído los profetas, y veían a Jesús como un profeta que venía a limpiar la casa del Padre. Otra la veían en sentido político. Él vino para estas personas, estos judíos, a liberar Israel del dominio de los romanos. ¿Y nosotros qué interpretación le damos? Miramos al Evangelio y vemos el gesto de Jesús como un gesto de amor y de celo por la casa del Padre. Desde siempre Dios ha querido permanecer junto de los suyos, de su pueblo elegido, pero como un lugar de oración
y de expiación pelos propios pecados. Y es contra esto que Jesús va a actuar. Estos hombres se sirven de la casa del Padre para explotar al pobre, para comercio, porque el templo es sagrado. Eso no es una casa de comercio, de explotación de los ricos en favor de los pobres, en favor de los ricos. Y Jesús tiene este gesto de violencia. Un día decía una persona: Jesús ha faltado a la caridad de estas personas. No es Él la caridad misma. ¿Alguna vez, cuando fueron contra Jesús, ha usado de la violencia para actuar contra alguien? Jamás. Para defenderse a sí mismo, cuando querían prenderle, siendo Él Dios, Señor de todo lo creado. Jamás. Siempre Jesús ha actuado con autoridad, pero nunca ha ido contra nadie. Y ahora esta actuación es porque ultrapasa los límites. ¿No será este nuestro tiempo una repetición de esta escena? ¿Cuántas veces nuestros templos cristianos los usamos como lugar de conversación? ¿Serían estos cambistas peor que nosotros? Cuando vamos con los cuerpos en verano casi desnudos, ¿no es esto una profanación del templo? Cristianos bautizados, ¿no ofendemos a Dios igual o más que estos? Él es el verdadero templo, como nos dice San Pablo. El templo de Dios es santo. Él es la piedra angular que viene a edificar el templo que somos todos nosotros. Y San Pablo dice más: ese templo sois vosotros los bautizados. Por eso hoy es una llamada a respetarse a uno mismo y al Dios que nos construyó, al Dios que nos dio la gracia por el bautismo. Queridos hermanos, os dejo con una pregunta del Papa Francisco. ¿Somos piedras vivas de este templo o piedras muertas? Queridos hermanos, en el templo santo de Dios inhabita la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Estamos llamados a adorarle en espíritu y verdad. Y un alma, cuando está en gracia, en ella habita Dios. Y cuando reciba a Jesús sacramentado, tiene que ser adorado, respetado y amado. Recuerda San Juan Bosco, cuando una determinada persona después de comulgar salía sin comportarse con los debidos modos, y él pide a 2 monaguillos: coged 2 velas del altar y acompañad a esta persona. Y él les pregunta: ¿por qué haces esto? Porque en ti está Dios, en ti está Jesús sacramentado, en ti inhabita la Santísima Trinidad, porque eres hijo de Dios y acabas de comulgar. ¿Cuántas veces no respetamos a Jesús? Peor, no sabemos a quién vamos a comulgar. Siendo templos de Dios, no teníamos que ser
piedras vivas y no piedras muertas, como nos pregunta el Papa? Es una cuestión que todos tenemos que interpelar a uno mismo. Queridos hermanos, ¿cuántas personas hoy van a Sagrada Comunión en pecado mortal? ¿Cuántos sacrilegios se cometen en cada Eucaristía celebrada en todo el mundo? ¿Cuánto ofendemos a Dios porque no nos confesamos? El camino de la santidad pasa por la Sagrada Confesión, por los confesionarios, y termina en el altar, en la adoración eucarística, cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión. ¿Somos piedras vivas o piedras muertas? Es la pregunta que Dios nos deja hoy. Si no podemos comulgar, no lo hagamos. Hagamos una comunión espiritual. Y si por el motivo que sea tampoco nos podemos confesar, recemos y tengamos fe y esperanza que el que reza, el Señor le escucha para que deje esa situación de pecado. Miramos a tantas situaciones, pero no miramos a la raíz del problema. Y la raíz es el pecado mortal, que es lo que ofende a Dios y nos torna como almas muertas. Muertos vivientes, como le llamaban un obispo, un señor obispo de Portugal. Son los muertos vivientes, almas muertas que viven, pero que en el fondo peor no vivir, mejor no viviéramos así. Queridos hermanos, antes de terminar, no quería en este mes llamar a la devoción a las santas almas del purgatorio. Estas almas sufren, dice Santo Tomás de Aquino y tantos teólogos. Ellas no pueden hacer nada por ellas. El purgatorio, como sabéis, es un lugar de purificación. Y en este lugar de purificación están sufriendo. Y por medio de este sufrimiento pueden ayudarnos. No pueden ganar méritos para ellas, pero a nosotros sí nos pueden ayudar. Un día preguntan a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, ¿cuándo un día van a rezar por mí? Y le contesta San Agustín, cuando tú reces por las almas del purgatorio. Y aquí se aplica esta máxima del Evangelio. Lo que hagas por los demás, también ellos harán por ti. Queridos hermanos, no olvidemos las almas del purgatorio. San Gregorio un día levantaba la sagrada forma y la mantenía suspensa durante bastante tiempo. Y sus ayudantes, sus monaguillos, le preguntan, ¿por qué estaba usted tanto tiempo con la forma levantada? Es que veía cuando la sagrada forma estaba levantada, las almas del purgatorio no sufrían porque estaba pidiendo por ellas. Ellas también asisten a la Eucaristía, como nos decía el Padre Pío. Veía también las almas del purgatorio, además de la Santísima Virgen y de tantos ángeles y santos. Quería terminar. También Santa Catalina de Boloña decía, he recibido muchos y grandes favores de los santos, pero mucho más grandes de las santas almas del purgatorio. Queridos hermanos, estas almas están sufriendo, están penando, porque no han purificado todo. Nada más grave y que pueda hacer más daño a una alma que el pecado, y sobre todo el pecado mortal. Hago una llamada a los jóvenes. Queridos jóvenes, tened en este tiempo coraje de luchar contra corriente. Buscad vivir una vida totalmente centrada en Cristo. Mirad a María, y si tenéis alguna dificultad, llamad por María, que ella viene en vuestro socorro. Luchad por la pureza. No hay gracia más grande que un alma vivir en pureza, y el Espíritu y Dios habita donde está la santa pureza. Queridos matrimonios,
Vivid unidos, por medio de la unidad llegaréis a un camino de santidad. Queridos hermanos mayores y enfermos, queridos niños, queridos hermanos todos, llevad la cruz de cada día y ofreced por las almas del purgatorio. Como tantas almas han recibido la visita en el momento de la muerte, cuando el tentador viene por última vez a hacer el ataque final, Él les viene en nuestro socorro. Pero sobre todo, la gracia de Dios y la Virgen María, con el auxilio de los ángeles y de los santos. Tengamos fe, luchemos para que seamos piedras vivas del templo del Señor. Que así sea.